chicos, muy buenos días, bienvenidos a esta su clase de curso de física. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fenómenos moleculares. Cuando hablamos de los fenómenos moleculares, tienes que recordar que los fenómenos moleculares son procesos que tienen lugar en la base estructural, es decir, en los átomos, iones o moléculas. Los fenómenos moleculares más conocidos son los siguientes: la adhesión, la cohesión y la capilaridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adhesión, ¿ya?, es la capacidad que tienen las moléculas para mantenerse unidas, ¿ya? Entonces, si tiene esa capacidad de mantenerse unidas, la adhesión se hablará de una propiedad de la materia para la cual o por la cual se unen y plasman dos superficies, las sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Ahora, es la fuerza con la que se atraen moléculas de diferentes clases necesitándose dos elementos, el adhesivo y el adherente. Mira, adhesivo y adherente. Entonces, en este punto podríamos hablar como ejemplo cuando pisas un chicle, ¿ya? Ahora, o utilizar la goma. ¿A qué se refiere? Mira, el adherente es el cuerpo que posee mayor energía en la superficie, capaz de atraer al adhesivo, y esta propiedad, ¿ya?, se llama energía superficial. Entonces, la adhesión viene a ser la atracción molecular entre dos sustancias diferentes que estén en íntimo contacto. Por ejemplo, ya podríamos hablar de aquellas hojas, ¿ya?, que están inclinadas hacia el piso, por ejemplo, y la mayoría de ellas tienen un rocío, ¿ya? Por ejemplo, el rocío está adhesivo, en pocas palabras, está pegado ¿a qué? A las hojas. Hay una propiedad de adhesión, se adhieren a las hojas. ¿Verdad? Al pisar el chicle, por ejemplo, tienes ahí en la imagen, en el cual puedes observar cómo está en el proceso de adhesión, ¿ya? Hay una fuerza de atracción en el cual va a estar unido y está vinculado a que atrae esa fuerza. Ahora, así también podríamos hablar de los ladrillos. Cuando se hace un picado, utilizamos un adhesivo. ¿Para qué? Para que llegue el proceso de adhesión, ¿ya? A esto se refiere una de las cualidades fundamentales del proceso de adhesión. Entonces, si nosotros queremos llegar a un consenso en el cual podamos determinar a qué se refiere adhesión, en consecuencia podríamos hablar de la adhesión como una capacidad en la cual se mantienen unidas una, dos o más moléculas. Cuando estamos hablando de una estrictamente, estamos hablando del nivel molecular, estamos hablando de moléculas. Entonces, en este punto podríamos hablar a la formación en sí de todos los elementos químicos e incluso los compuestos, si estamos hablando a nivel molecular. Cuando estamos hablando de moléculas, gracias a la propiedad de la adhesión, por ejemplo, el agua la conoces como tal, ¿ya? Gracias al proceso de adhesión, por ejemplo, vas a tener que el cloruro de sodio, eso que viene a ser la sal, la conoces tal y como tienes, ¿ya? A eso se refieren los procesos de adhesión molecular. Estamos del nivel molecular. Ahora, así también podríamos hablar del proceso de cohesión, ¿ya? En el proceso de cohesión, por ejemplo, las moléculas, en la atracción, ¿ya?, es la atracción entre moléculas que se mantienen unidas, las partículas de una sustancia.
La cohesión se refiere a la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo, y las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Entonces, el proceso de cohesión, ¿ya?, es diferente a la adhesión. En la cohesión viene a ser la fuerza de atracción entre partículas dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Mira, entonces en la cohesión estamos hablando de una misma sustancia, ¿ya? En la adhesión podrían ser de diferente composición molecular, ¿ya? Entonces, estamos viendo el punto fundamental de la cohesión y la adhesión. Entonces, la cohesión en realidad es la fuerza de atracción entre partículas dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es una interacción entre superficies de distintos cuerpos. Estamos hablando de formas corporales ya. Entonces son dos fuerzas diferentes. Entonces si hablamos en la atracción entre moléculas, se mantienen unidas las partículas de una sustancia, ¿ya? Y entonces, otra de las de los puntos en los cuales podemos hablar de lo que viene a ser la capilaridad, por ejemplo, ¿ya? De la capilaridad, se puede hablar lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la capilaridad, está vinculada a la propiedad que tienen los líquidos para subir o bajar por un tubo, o hablando de un capilar. Mientras más delgado sea el tubo, más sube la altura del líquido. Esto se puede vincular al hecho de utilizar un sorbete, por ejemplo. Si tú agarras un sorbete y lo introduces durante la botella, solamente gracias al proceso de capilaridad, esta sube por esa superficie, ¿ya? Entonces, todos los líquidos y todos los capilares tienen esa propiedad de capilaridad, ¿ya? Aparte de esto, si nosotros hablamos también de la tensión superficial, es una fuerza que existe en realidad sobre los cuerpos líquidos, solamente ello, no lo olvides. Bien muchachos, espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho, hasta la próxima.